Ok, vamos a ver. Entonces, la semana pasada estuvimos haciendo todos estos ejercicios, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo para ir llegando ya a la materia nueva. Vamos a esta parte del ejercicio 17. Dice así, si la medida de un ángulo en grados es 225, entonces la medida de dicho ángulo en radianes es, vea que está muy sencillo, ¿verdad? Porque es nada más llegar y convertir de grados a radianes. Está más soplado, ¿verdad? Muy bien. Sí, con el permiso de usted, yo voy a meter aquí algo porque no me gusta cómo se ve ese fondo. No porque sea otro profesor, sino porque no me gusta ahí todo eso. Ok, vamos a recordar eso sí, cómo se hace de grados a radianes, por si alguien no lo recuerda o por alguien lo está viendo por primera vez por alguna razón. Ok. ¡Odio! Son los de la universidad. Ahora les cuento por qué. Sí. Vamos a ver. Tenemos que son 225 y nos dicen de una vez que son grados. Y tenemos que averiguar cuántos radianes son. ¿Estamos bien? Tengan cuidado porque recuerden que yo les dije a ustedes, y yo les mostré un ejercicio cuando vimos esa parte ahí, una semana después más o menos, que a veces el número que nos dan, uno se guía mucho. Vean aquí la pantalla un momento. Digamos, voy a poner un número cualquiera, no necesariamente el del ejercicio. A veces los grados los simbolizan con esta bolita, que no es un cero, es una bolita chiquitita. Y en general, los radianes usan mucho el número pi. Pero hicimos un ejercicio que el pi no era para radianes, porque ustedes se acuerdan, nosotros hicimos un ejercicio que era de grados y estaban con pi. Y eso era porque nos iba a dar un riendazo de decimales. Lean bien, porque el mismo ejercicio nos va a decir de dónde a dónde hay que convertir, ¿de acuerdo? Ahora, en general, esto lo voy a hacer como esquema general para que no se lo olviden. Vean, hasta gringo. Dígale a Wilson que yo soy gringo también. Ustedes que van con inglés con Wilson. Cuando usted va de grados, ahí te pongo el sticker, va de grados a radianes, usted el numerito que le dan lo multiplica por pi entre 180. Para ponerlo lindo, porque ahí está horrible. Pi entre 180. ¿Estamos bien? Y si fuese al revés, de radianes a grados, usted agarra el numerito y lo multiplica por 180 entre pi. Usted nunca va a tener que adivinar de dónde a dónde. Usted tiene que leer el problema, ¿de acuerdo? Si usted no lee eso, tenemos un problema de óptica es visión, ¿verdad? Y entonces, vea que aquí me dicen, está más que soplado un ángulo en grados 225. Y me dicen que la medida, vamos a ponerlo con otro colorcito, la medida en, de ese ángulo, pero en radianes. O sea, está clarísimo, ¿cierto? Ok. Vamos a ver aquí. Tomo 225, como son los grados, y lo multiplico por pi entre 180. Nos podemos complicar la vida haciendo la división de 180, de 225 entre 180, pero también lo podemos hacer de otra manera. Ponemos 225 entre 180. Vea que todos los números tienen pi, ¿verdad? Entonces, como que usted me diga que se va a confundir porque no hay un pi, mentira, porque todos tienen pi, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos números que tienen en común 225 y 180. Y ustedes tienen calculadora. 180 y 225, un número, uno termina en 0, el otro termina en 5. Un número en común que los divide, por supuesto que es el número 5. Y ustedes lo entonces, la quinta de 225 da 41, creo. No, mentira, 41 no, Dios guarde. 45, si no me equivoco. Y la quinta de 180, insisto, eso es dividiendo, ¿verdad?
Cuando se divide, tiene que ser por un número en común. Usuales, por si acaso ustedes no saben qué número buscar. El más pequeño, 2. Por uno no, porque pues, todo queda igual. Entonces, no hace nada dividir por uno. 2, 3, 5, 7. Ya cuando uno quiere mover la existencia, 11 y 13. Pero esos son menos usuales. Entonces, ahora, 180 entre 5 lo hacen en la calculadora y eso nos va a dar, vamos a ver, 30, vamos a ver, 36. ¿Estamos bien? 36. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, pero si dice, profe, pero todavía no. Pero siga buscando. Nadie dijo que iba a llegar a la primera. Ahora, 36 se puede ir por 2, pero 45 no, entonces no me sirve, ¿cierto? Ya no puedo dividir por 5, porque 36 no puede dividir por 5. Entonces, dividir por 3, profe, pero yo como sé que se puede dividir por 3. Sume los dígitos, y los dígitos sí se suman, y da un número que está en la tabla del 3, porque se puede dividir entre 3. 45 entre 3 nos da 15. Y 36 entre 3 nos da 12. ¿Estamos bien por ahí? Pero, profe, todavía no. Siga. Sí, no, estoy dando lecciones. Ustedes manejan ahí, ¿verdad? 15 entre 3 sería 5. Y 2 entre 3 da 4. Entonces, esto va a quedar 5 cuartos de pi. Si a usted se le complica eso, porque tal vez no es muy diestro con las tablas, o le cuesta mucho y quiere ser más rápido, de agarre 225, lo divide entre 180 y eso, ¿cuánto da aquí? 1.25. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted para saber cuál es la respuesta correcta? Como todo el mundo tiene pi, y todo es posible, ¿verdad? Tendría que empezar a agarrar, dividir 4 entre 5, a ver si le da 1.25. 5 entre 4, que obviamente le va a dar 1.25, ¿verdad? 5 entre 8 y 8 entre 5, a ver cuál de esas le da 1.25, porque el pi siempre lo va a conservar, ¿de acuerdo? ¿Sí? No, tranquilo, son opciones, no estoy diciendo que tenga que hacerse de una sola forma. ¿Estamos de acuerdo? Trabajen la que mejor les parezca. Si les parece mejor trabajar decimales, lo fácil de eso es que en la parte de los decimales todo bien, el pi siempre lo va a tener como opción. Vea que las opciones todas tienen pi, ¿verdad? Ok. Voy a pausar para... Ok. En este otro ejercicio, vamos a leerlo. Dice, si la medida de un ángulo es 3 pi quintos, entonces la medida de dicho ángulo en grado corresponde a... Vea que me están diciendo que el ángulo está en grado, me lo piden en grados. Aunque ahí no lo dice, entonces el que me están dando está en radianes. No tiene sentido que le digan de radianes a radianes, de grado a grado. Siempre es de una al otro. Nunca va a ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son de, aquí tenemos radianes y lo quiero convertir a grados, lo que hago es multiplicarlo, pero por la fracción contraria. 180 entre pi. La ventaja que esto lo que hace es eliminarme los pi. Entonces ya no hay nada que jugar con pi. Y ojo ahí, porque ahí hay que tener cuidado con la prioridad de operaciones. Lo primero que queríamos es multiplicar 3%, 80. Que eso, si no me equivoco, da 540. Y 540 lo agarro y lo divido entre 5, ¿de acuerdo? Que eso, 108. Y listo, ya está resuelto el ejercicio. Siempre se multiplican primero los de arriba, ¿verdad? Además se empieza por la división. Y así de sencillo se resuelve eso.
¿Perdón? ¿Qué cosa? Esto. No, es una letra griega que se llama zeta. Ok. Recuerden que los ángulos, antes de empezar a leer esa pregunta, se pueden simbolizar con letras griegas. De las más usuales que usa el MEP, esa que está por ahí, que se llama zeta, alfa y beta, que la beta es como una B, pero con el rabo estirado, como quien dice. Y la alfa es como una A, pero yo le digo que es como un pescadito. Vamos a leer esta pregunta. Dice así: si zeta es el ángulo de perdón, la medida de un ángulo interno de un triángulo rectángulo y seno de zeta es 3/5, entonces el valor de tangente de zeta corresponde a... Ok, vamos a ver. El ejercicio ya lo hemos visto, pero pueden rearlo a más de uno por si no han practicado. Perdón. Aquí lo importante, antes de meternos con la parte de los ángulos, es hablar de esto. Triángulo rectángulo. Profe, pero ¿cuáles medidas? Me valen las medidas. Lo importante es que sea un triángulo rectángulo. ¿Qué era un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo recto, que básicamente es como formar una L. Y acá, eso es lo que llamamos la hipotenusa. La L, para ponerlo en palabras muy cristianas, es lo que llamamos catetos. Catetos, porque vea que todavía no estoy hablando de los ángulos. Cuando ya hable de los ángulos, sí voy a hablar del ángulo del cateto opuesto, toda esa cuestión. Y aquí está el ángulo recto, pues, para dibujarlo. ¿Estamos bien? Ok. Dice que tengo un ángulo interno. Okay. Que cita la medida de un ángulo interno. Obviamente no va a ser el ángulo recto, porque aquí dice que es agudo. Ángulos internos se refiere a este de acá, en general, sin importar la clasificación de ángulos internos, sería este de acá y este de acá. Pero lo importante es que nos dicen que el ángulo es agudo. Ahora, ¿qué es un ángulo agudo? Ahorita no nos concierne tanto el saber qué es, porque no lo vamos a utilizar como tal, pero lo voy a decir. Es un ángulo que mide más de 0, pero menos de... Como aquí, recuerden en general que cualquier triángulo, no porque sea rectángulo, cualquiera, este ángulo, o sea, los tres ángulos internos sumarían 180. Ya hay 90. Estos dos juntos sumarían 90, pero no me interesa eso, porque lo estoy explicando para que se acuerden que esos dos juntos suman 90, pero eso quiere decir que los dos son agudos. Ahora, la confusión que siempre tienen con esto, y no es que sea una confusión grave, pero si es relevante, es, y vamos a ver, es una cuestión más de entender la cosa que lo complicado que es. Porque usted me dice, profe, pero ¿cuál de los dos ángulos se llama cita? Palabras cristianas, el que le dé la gana. Porque no me están dando nada en específico, o digamos algo que me diga, ubíquelo en tal lado. Por ejemplo, como cuando hicimos los ángulos, los ejercicios de ángulos de depresión y elevación, que eso sí me da una ubicación más exacta. Entonces, si usted lo ubica aquí, está bien. Si usted lo ubica aquí, también está bien. Profe, pero ¿cuál es el mejor? Ninguno. Porque en este ejercicio no es para ubicar algo en específico. Lo importante es que usted sepa ubicar en alguno de los dos. Profe, pero le va a dar diferente a mí, a este hombre. ¿Sí? No, no le va a dar diferente. Lo que le va a quedar es el triángulo, entre comillas, boca arriba o boca abajo. Entonces, todo bien. Lo importante es saber cómo usar esto de acá y cómo determinar esto de acá. Pero bueno, vamos a ver. Como yo soy el que quiero ubicarlo, yo voy a escogerlo y voy a ubicarlo aquí arriba. Si usted lo ubica abajo, no pasa absolutamente nada. Como le digo, lo que va a quedar es ubicado diferente, pero todo bien. Ahora, de acá tenemos que seno de cita es 3/5. Pero yo tengo que acordarme, no tanto los números, porque los números pueden variar. ¿Qué era seno? ¿Cómo se definía seno? ¿Quién sobre quién? ¿Se acuerdan quién sobre quién es seno? Muy bien. El de arriba es el cateto opuesto, que ahorita vamos a hablar de eso. Y la de abajo, la hipotenusa. La hipotenusa es la más fácil de ubicar de siempre, porque es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. O sea que la hipotenusa es esta. ¿Estamos bien?
Y eso sin importar dónde hubiéramos ubicado el ángulo, porque la hipotenusa siempre es el ángulo que está frente al ángulo de 90. ¿Estamos bien? ¿Qué era el cateto opuesto? Usted se pone aquí, le dice, don ángulo, ¿quién es su opuesto? Es el lado que tenga de frente. Y el opuesto es este, ¿cierto? Aquí es donde iría ese famoso 3. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si yo lo hubiera ubicado abajo? Lo voy a poner con un color feo, como el morado, salado de pistas. Pero, y ahorita lo borro, ¿de acuerdo? Hubiera quedado acá, ahí hubiera quedado el ángulo, y el lado hubiera quedado aquí. El lado, pero no hubiera quedado ahí. Esa es la única diferencia. ¿Va a influir en el resultado final? En lo absoluto. Pero bueno, no es el caso. Si a alguien se le ocurre y quiere plantearlo así, plantéelo y va a ver que vamos a llegar a la misma respuesta. Ahora bien, vamos a recordar, porque no me está, tengo eso, me están solicitando tangente. Tangente, ¿cómo lo definíamos? ¿Cómo se definía? Sí, vamos a poner opuesto con O para, por acaso. Eso es una O, un cero es más ovaladito, ¿verdad? Por acaso. Sobre cateto adyacente, ¿cierto? ¿Qué es el cateto adyacente? Donde descansa el ángulo, que sería este. Pero lo tengo. ¿Verdad que no? Pero yo tengo una cosita que se llama Pitágoras que me permite averiguar cuando me falta un cateto, cuando me falta la hipotenusa, ¿cierto o no? Entonces, para variar, pongámosle X. X es igual, pero tenía que tener una pequeña delicadeza cuando era el que faltaba el cateto. ¿Quién tiene que ir de primero? La hipotenusa, ¿verdad? Porque si usted pone el otro cateto de primero, se le echó a perder porque lo de adentro le va a dar negativo y se jodió todo. Es la hipotenusa, pero no solo la hipotenusa, sino elevada al menos, porque recuerden que no ando buscando catetos con menos. El cateto que sí conozco al hace lo de adentro, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, 25 menos 19 son 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Pero yo le he dado un tip, usted se tiene que acordar. Si se quiere acordar, bueno, y si no, tranquilo, porque va a llegar a lo mismo si hace Pitágoras. Yo le dije a usted que si a usted le dan un triángulo equilátero, rectángulo, perdón, triángulo rectángulo, donde un lado mide 5, la hipotenusa, y un cateto mide 3, el otro cateto siempre va a medir 4. O sea, la tripleta 5, 4, 3, donde 5 siempre va a ser la hipotenusa, porque recuerden que la hipotenusa es lo que mide más, siempre van a formar un triángulo rectángulo. Entonces, si usted se acuerda de eso, no tiene por qué hacer Pitágoras. Si no se acuerda, mejor haga Pitágoras. No la bate. Si usted sabe que no se va a acordar, mejor no la bate y la base, ¿de acuerdo? Pero la tripleta, perdón, 5, 4, 3, siempre forma un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, si a mí me hubieran dado eso mismo, que digamos que lo que tenía inicialmente era 5, 4, entonces, ¿qué me falta? 3. O si me hubieran dado 4 y 3, ¿qué me falta? 5. ¿Estamos bien? Eso, esa es la tripleta más fácil, ¿de acuerdo? Y ahora, según lo que nos dijo Tere, que lo dijo bien, tangente sería, bueno, el opuesto, perdón, aquí el X quedaría con 4. Con 4, sí, ¿verdad? ¿Cierto? El opuesto sigue siendo nuestro 3, ¿cierto? Y nuestro adyacente es el que acabamos de determinar, 4. ¿Vamos bien? Y entonces la opción correcta es la C. ¿Estamos bien claros, chicos? Voy a volver a explicar. Ahí está todo lo del coseno, seno, tangente que yo les expliqué a ustedes, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto es independientemente cómo estén ubicados los ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nada más está el repaso. Si alguno tiene esto y desea tenerlo, me avise, yo se lo puedo pasar por un mensajito, ¿de acuerdo? O se lo traigo la otra semana impreso si alguien no lo tiene. Pero me ponen un mensaje, porque a mí todo se me olvida. Ok, más que eso, yo les había dicho lo siguiente. Veamos aquí. Empecemos con el seno y el coseno. Independientemente, pero que el ángulo está aquí abajo. Independientemente del ángulo que está aquí abajo o arriba. Seno siempre va a ser opuesto sobre hipotenusa.
coseno adyacente sobre hipotenusa. Pero por un razonamiento, vea lo que yo les había dicho aquí. El seno de un ángulo, vea ese que está subrayado en rojo. Es el seno de un ángulo, es el coseno del otro. Hayamos dicho, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, el seno por decirlo así, el seno de abajo es el coseno del de arriba. Y también se vale decirlo al revés. El, el coseno de una, el coseno de una es el seno, pero de la otra. Que yo lo había simbolizado así. 90 menos alfa. Ahora, usted dice, profe, ¿por qué 90 menos alfa? Si no se acuerdan. Vamos a ver aquí. Usted sabe que este mide 90, de fijo, ¿cierto? Estos dos, independientemente quién sea, van a sumar siempre 90, ¿cierto? Si tomo este como por decirlo así, el mandamás, el otro que tiene que ser lo que le falta para llegar a 90, ¿cierto? ¿No? Por eso 90 menos alfa. Que esto vendría siendo ¿quién? El beta. Entonces, recuerde que el seno de una, el seno de esta, si este es el que manda, es el coseno del otro. ¿De acuerdo? El coseno de este abajo es el seno del otro. Con la tangente había que tener cuidado, porque la tangente no era tan directa. La tangente de esta es 1 sobre la tangente de esta otra. Pero nada más que imagínense que aquí diga beta en vez de 90 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos dicho que esto de acá eran dos igualdades que íbamos a tener siempre, ¿verdad? Tangente seno sobre coseno, pero con una condición, que lo de aquí siempre tiene que ser exactamente igual. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, pero con la condición de que esto de aquí adentro también tiene que ser igual. ¿Estamos bien? Si alguno no tiene eso o quiere tenerlo como nota, anótelo ahorita para poder explicar los ejercicios que se vienen. ¿De acuerdo? De igual manera, el profe está en todas y le va a tomar una foto a esta vara también. Para un documento. Ya se los voy a poner para los que les quiere tomar nota. Con el permiso de ustedes, yo voy a copiar la figurita para mandarla para abajo, para poder hacer los rayones si tengo que hacer algún rayón. Ok. Vean ahí, dice que para contestar los ítems 20 y 21, considera la siguiente figura donde alfa y beta, que son los ángulos, son distintos. Ahora, ¿por qué es tan importante que nos mencionen que son distintos? Ese simbolito de igual, como la rayita significa distinto, por acá. Porque si usted tuviera que son iguales todas esas identidades que yo le estaba explicando, siempre van a ser verdaderas. Ni no estaría analizando mucho. Entonces vamos a ver la que nos dan. Tangente es seno sobre coseno, que ahorita analizamos un poquito más. Seno más coseno es igual a O. Ok. Voy a poner aquí la fotico porque el profe está en todas y le tomó foto a esto para ponerlo acá. Recuerde que en tangente, que sería la primera, yo le dije que para que eso fuera verdadero, siempre esto de aquí tiene que ser igual aquí y aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa en la primera? Aquí dice alfa, pero aquí dice beta y beta, ¿cierto? Entonces, automáticamente esta es falsa. ¿Estamos bien? La segunda también es falsa, porque vea que dice seno, ojo acá, póngame un poquito de atención aquí. Vea que aquí dice coseno cuadrado más seno cuadrado. Recuerde que es una suma. El orden no importaría. O sea, también yo le podría decir seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, eso no importaría, porque como es una suma, el orden no importa. Pero, ¿qué es lo que lo escuchar aquí? Que no viene seno al cuadrado. Que no viene seno al cuadrado ni coseno al cuadrado. Viene solo seno más coseno y se acabó. Y con esa pequeña modificación, esto también es falso. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ninguna es verdadera. Pero vea que si yo no tengo esto de por acá, yo no tengo esto de por acá, claro, me voy en todas. Profe, ¿y hay maneras de probarlo? Hay una manera, pero es muy lenta. Darse un valor del ángulo y empezar a buscar en la tabla.
y ver si se verifica la igualdad. No, no jodas. Mejor tener esa por ahí. ¿Estamos bien? Tienen que ser los tres iguales y lo del cuadrado, ¿qué es? En este caso, que estén al cuadrado y que esto de aquí y esto de aquí sean iguales. Exactamente. La única variación que no importaría es que usted le varíe el orden de la suma. Porque recuerde que usted en una suma usted puede variar el orden de las cosas. 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5, eso no importa. Pero sí lo que acabas de decir, que estén al cuadrado cada uno, el coseno y el seno, ¿verdad? Y que sea esto que es el ángulo, pero esto que es el ángulo, exactamente igual, ¿de acuerdo? Y igual a 1, porque a veces ponen alguna trampilla igual a menos 1. Igual a menos 1. Si ya viene otra cosa, no, o sea, ni lógica. No, igual a 1, tal como está ahí en la pantalla. Igual a 1. ¿Estamos bien? Ok. Me voy abajo porque esa... No. Vea que seno cuadrado. Vea la que dice el enunciado. Ahí no está el cuadrado. Dice... Y vea vea la que yo les doy. Ah, por cierto, para vos, que no sé, he estado en esa clase. Yo escribo seno con I. No es la misma vara. Es decir, sí, es que, vamos a ver, yo estoy formado como matemático puro. Es seno con I es en inglés. Solo en Costa Rica, potencia mundial, papá. Escribimos seno con I. Entonces es por eso. Pero no, o sea, que lo escriba con I o con E, no hace ninguna diferencia. Que vamos a ver esta de por acá. Teniendo presente claramente la imagen anterior. Que aquí la voy a volver a poner, pero no tiene que estar subiendo. Él es con la imagen anterior, nada más que para yo no estar subiendo y bajando, yo puse la foto, ¿verdad? Sí. Ah. Y que yo, y si está al revés, no importa, ¿ah? No, tranquilo, no importa. Mientras está en el cuadrado, el orden de la suma no importa. El problema, por ejemplo, es que no vengan al cuadrado. O que en el medio te pongan una resta, que ya, porque es con suma. Sí, sí, o menos uno. Exactamente. Cualquier variante que esté, no, digamos, insisto, en el orden de la suma no importa, que cambie el orden. Pero cualquier variante, como quitarle los cuadrados, esa que dijimos del menos uno, o poner un menos en vez de una suma, ya eso sí, ya son falsas todas. Ok, vamos con esta. La figura es la misma que tiene el enunciado, nada más que yo la puse abajo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ok. Vamos con la primera. Vamos a usar otro color de señalador, nada más porque yo quiero. Tangente de alfa es igual a 1 sobre tangente beta. Es esta identidad que yo le dije. Pero vamos a ver, profe, es que usted puso aquí 90 menos alfa. Chicos, vamos a ver, están poniendo a mandar ¿cierto? En este triangulito que yo les expliqué a ustedes, no importa si el ángulo está arriba o abajo, lo que importa es entender. La tangente de esta es 1 sobre la tangente de la otra. Yo le puse en general 90 menos alfa porque a veces ponen la trampilla que no ponen beta, ponen 90 menos alfa o el nombre, el ángulo que se llame, ¿de acuerdo? Pero usted sabe que es la tangente de la que mencionen primero tiene que ser 1 sobre la tangente de la otra. Por ejemplo, un ejemplo totalmente ilógico, que sería falso. Que le pongan tangente de alfa igual a 1 sobre tangente de alfa. Ya eso es ilógico. ¿Estamos bien? Otra condición, que en vez de tangente, por ejemplo, o seno, la que sea. Pero entiéndalo así. La tangente de la que mencionen primero tiene que ser 1 sobre la tangente de la otra, independientemente de cómo se llame el otro ángulo, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacerlo, teniendo en cuenta eso, vamos a hacerlo con nuestro triangulito aquí. Ahí está, pero lo voy a construir desde cero por si acaso, ¿de acuerdo? Tangente de alfa. Profe, pero el alfa viene arriba. Recuerden que la ubicación del ángulo no importa, no tiene relevancia. Usted tiene que recordar que es 1 sobre la tangente del otro ángulo, que sería de... Ojo, ahí nunca va a venir 90, porque a veces sí dicen, profe, ¿puede venir 90? No, es entre ellos dos. 90 no tiene vena en el entierro. 90 nada más es para saber que es un triángulo rectángulo y se acabó. Exactamente. Entonces, aquí seríamos, ¿cierto?
Por lo tanto, esta primera es verdadera. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Y esta segunda también es verdadera, pero vamos a justificarla. ¿Por qué? El seno de una tiene que ser el coseno, pero del otro. Y ahí se cumple, ¿cierto? ¿Cuál sería una cosa ilógica ahí? Que me hubieran puesto seno de alfa igual a seno de beta. No, los senos no son iguales. Recuerde, el seno de un ángulo es el coseno del otro. Otra cosa ilógica, que me hubieran puesto seno igual a tangente. La relación siempre es el seno de uno con el seno del otro, el coseno del uno con el coseno del otro, y la tangente con lo que ya acabo de explicarles. Entonces, esta segunda también es verdadera. En este caso, ambas son verdaderas. ¿Estamos bien? Esas formulillas no es porque a mí me guste perder el tiempo, pero es porque verdaderamente sirven. Siempre que son esas igualdades, recuerde que es lo que es, dependiendo de lo que estemos trabajando, seno, coseno, tangente, es la de un ángulo con la del otro. Si usted ve una relación de cosas iguales, piense que va por el lado falso. Y estas que estábamos viendo de la tangente y lo del coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, tenerlo ahí presente que son siempre verdaderas. Pero siempre y cuando se preserve que el ángulo sea exactamente el mismo. Y en el caso de la suma, que sea coseno y seno cuadrado respectivamente, ¿de acuerdo? Que dijimos, el orden de la suma sí se puede alterar. Ok. Vamos a hacer este ejercicio 22, que vea que nos dan figura y vea el ejercicio. Sea el triángulo, perdón, ABC. Tal que el ángulo en A mide 70, ese M con ese ganchito es medida del ángulo, significa, por si no se saben, la medida del ángulo B son 50 grados y AB mide 25. ¿Cuál es la medida de AC? Vamos a ver. Vea que ya ahí me están dando medidas totalmente diferentes. Si usted suma 70 más 50, eso da 120, y para llegar a 180 me falta 70. O sea, ya de fijo eso no es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo sé? Sume los dos ángulos y ve a ver cuánto, que le están dando en este caso. Ve a ver cuánto le falta para llegar a 180. Si obviamente es menor de 90, ya no es un triángulo rectángulo. Ahora, ¿de qué trata este ejercicio antes de ponerme a hacerlo? Cuando ya no es triángulo rectángulo, el siguiente tema es lo que se llama ley de senos. Ley de senos. ¿Qué fue otro que vimos? Les voy a poner la hoja cuadriculada ahí. Profe, no, pero no me están dando triángulo. ¿Cómo voy a hacer? No voy a hacer triángulo. Eso sí, no se vaya a dibujar un triángulo rectángulo. No estamos echando toda la basura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver por acá. Ok. ¿Cómo dibujamos el triángulo? Vamos a ver. Tengo dos ángulos que son agudos, que son el 70 y el 50. El otro ángulo también tiene que ser agudo. Te fijo. Porque la suma de 70 más 50 da 120 para llegar a 180. Usted no se va a poner con un transportador o con un compás a dibujar un triángulo en medio examen porque va a perder un montón de tiempo. Haga un triángulo más o menos ahí. Yo voy a hacerlo así. Lo importante es que tengamos claro que eso no es un triángulo rectángulo. ¿Estamos bien? Profe, el triángulo se llama ABC. ¿Cómo hago yo para ubicar las letras? Ubíquela como le dé la gana. Yo voy a ubicar aquí a A, aquí a B y aquí a C. Profe, y si yo altero el orden, pasa algo malo. Vamos a llegar exactamente a la misma respuesta con la única condición de que le va a quedar el triángulo acomodado diferente, pero con las mismas medidas. Vamos a ubicar cositas. Dice que el ángulo de 70, el ángulo A, perdón, mide 70. Oye, ¿dónde está el ángulo? Vean aquí, pantalla, y dónde está la, este es el que mide 70, para hacerlo más grande. Este es el que mide 70. ¿Estamos bien? Dice que el ángulo en B mide 50. Y dice, ojo ahí ya no es ángulo, ahí es lado. El lado AB
mide 25. Me están preguntando por el lado de AC. Vamos a ponerle variable Y por nada más ponerle el nombre ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recuerde que la ley de senos relaciona un lado con su opuesto. Por ejemplo, esta relación me sirve porque me estaría asociando el lado que me falta con el ángulo que tiene de frente la Y, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para este ángulo C, para este lado, este ángulo C, el lado, si tengo el lado de 25, ¿cierto? O sea, para poner 25 porque ese 25 hasta que está feo. Ahora sí. Ahora, para ese lado que mide 25, tendríamos este ángulo, pero el problema es que yo no tengo el ángulo C. Pero, yo lo puedo averiguar. ¿Por qué? Porque en un triángulo cualquiera, si yo recuerdo, los ángulos internos suman 180, ¿cierto? Le voy a quitar 70 y le voy a quitar 50. ¿Estamos bien? Y con eso averiguo el tercero, que eso va a ser la medida, eso va a ser la medida de C. Entonces, la medida del ángulo C sería 60, ¿cierto? Ahora, usted me pregunta, ¿y profe, para qué ocupo eso? Porque ahora, vamos a ver, si yo le digo a usted que trabaje con el ángulo que medía 70, ¿le sirve? No, porque ¿qué me está faltando? Me está faltando este lado, ¿cierto? Pero yo no me voy a matar la vida calculando un lado que no me pide. Aparte, que como no es un triángulo rectángulo, no puedo usar nada semejante a Pitágoras, no existe nada. Me estoy enfocando en lo que conozco, en qué datos tengo y qué datos puedo averiguar bajo cosas conocidas. Esto lo puedo averiguar por algo conocido, porque los tres ángulos suman 180. Recuerden que yo cuando les expliqué ley de senos, les dije, primeramente, seno del ángulo sobre lado, pero para que fuera más fácil, podemos ponerlo así. El lado Y sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería el seno de 50. ¿Estamos bien? Igual a algo que me permita relacionar datos conocidos, que sería aquí. Si arriba empecé con lado, en el otro lado también tengo que empezar con lado. Entonces aquí sería 25, ¿cierto? Y abajo sería seno pero de 60. ¿Estamos bien? Para resolver todo un golpe, bueno, de un golpe suena muy feo, sino como más rápido. Recuerde que la idea que yo se la di a ustedes, y aquí la vuelvo a explicar, y aquí se la reitero a usted aquí, que me ha preguntado en su momento, la letra que yo quiero averiguar siempre tiene que quedar arriba. ¿Estamos bien? Ya la tengo arriba, entonces no voy a mover nada de eso. Voy a mover, pero esto, ¿cierto? Ahí está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Por cierto, como comentario que también lo dije en clases, los ángulos siempre van a ser de números enteros. ¿Para qué? Para que podamos usar la tabla de ángulos. Seno de 50 sobre seno de 60. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Nos vamos a ir a la tablita. Usted la tiene en la última hoja de su documento. No voy a ir hasta abajo. Ahorita les doy chance de copiar, perdón. No se preocupen. Ahorita les doy chance de copiar. Y ojo, se llama ley de senos. Si usted me dice que esa ley de senos, usted se va a confundir, va a buscar coseno tangente, el problema no es del ejercicio, el problema es de comprensión de lectura, ¿verdad? O de lo que yo le estoy explicando. ¿Cuál columna vamos a usar? Solo la que tiene senos. Seno de 50. Aquí está. 0,7660. ¿Estamos bien? Y seno de 60. 0,8660. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a reemplazar acá. En vez de poner seno de 50, ¿qué vamos a poner? 0,7660.
7660 era, ¿verdad? ¿Cierto? Y en vez de poner seno de 60, ¿qué vamos a poner? 0,8060. 80 y 60. ¿Qué resolvemos primero? La multiplicación, ¿cierto? Y después la división. Hágalo todos ustedes y me avisan cuánto les da. Manejémoslo a dos decimales, ¿verdad? Por acaso. Primero la multiplicación, después la división, por acaso, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? 2,1. Ah, ok, sí, de 2,11 está muy bien. 2,11. 22,11. Vamos a ver las respuestas. Por dicha está exactamente igual, ¿verdad? Pero yo les he dicho que puede haber una diferencia. Si la diferencia empieza a ser muy grande, que ya de grande vemos el lado de 5 para arriba, apague y vámonos, esa vara está mal de suelta. Hay algo mal. No lo que sí, exactamente, lo que mismo hizo. No la pregunta. Una diferencia, por ejemplo, que yo hubiera puesto ahí, qué sé yo, 22,12. 22,13 todavía yo me la juego. Incluso 22,10 no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, usted me dice 23, ah, no, esa vara está pésima, ¿verdad? Eso no funciona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Ok. Vamos con el. Bueno, tomen tiempo porque no necesitan chance de copiar. Pero, si alguno falta de copiar, tomen tiempo para copiar porque yo les prometí. Dice así: desde lo alto de un observatorio en una reserva forestal, un guardabosques observa con un ángulo de depresión de 12 grados a una danta que está sobre el mismo plano que el observatorio. Si el observatorio tiene una altura de 8 metros, entonces a qué distancia en metros aproximadamente se encuentra la danta de la base del observatorio. Si usted me pregunta ahí de qué va a ser el problema, yo creo que me faltó leer, ¿verdad? Ángulo de elevación o ángulo de depresión. En un mismo problema, sí existe la posibilidad, pero digamos, hasta donde yo me acuerdo, no vamos a tener de los dos. Solo o de depresión o de elevación. Y nunca vamos a adivinar, tener que adivinar cuál es, siempre nos lo van a decir. Que aquí en este caso está muy clarito, exactamente, que es un ángulo de depresión de 12. Ahora bien, aquí lo importante es montar el dibujito, ¿verdad? Que yo les dije a ustedes, el dibujito es esencial. Ahora, no sé si se acuerdan, pero se los menciono, que cuando se trabaja con ángulo de depresión o ángulo de elevación, siempre vamos a formar un triángulo rectángulo, o sea, vamos a ocupar un ángulo de 90 grados. Y los problemas siempre van a tener las condiciones para que se arme un ángulo de 90 grados. Nunca más, nunca menos de eso, ni más de eso, ¿de acuerdo? Porque la idea es trabajar un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver, dice que desde lo alto un observatorio. Este palito va a ser el observatorio. No hay que hacer un dibujo muy elaborado. Hay gente que se pone a dibujar la playadita de la torre y toda la vara, pero yo no me voy a poner en esa vara. Ahora bien, dice que aquí va a estar el ángulo de depresión. Dice que observa con un ángulo de depresión, o sea, que observa hacia abajo.
observa hacia abajo, porque depresión, recuerde que usted está aquí, es mirar hacia abajo, o sea que el cuerpo está mirando, usted no está mirando hacia abajo. Ahí está la danta. Vamos a ponerle D para que sea danta, ¿verdad? Que la danta, vea lo que decía por ahí, está sobre el mismo plano del observatorio. Eso tiende a confundir mucho. O sea, básicamente, observatorio, danta, la danta está sobre la base, en la misma base del observatorio. No es que el observatorio está más alto o la danta está más alta, no. Está en el mismo plano. ¿Estamos de acuerdo? Es como que yo me pare y por ahí entre una culebra, yo vuelvo a ver hacia abajo sin asustarme, ¿verdad? Y la culebra está al mismo nivel mío, pero a nivel del piso. Ese es el mismo nivel del plano. Ni la culebra está más alta, menos que es una culebra satánica, ¿verdad? O bien, ni yo estoy más alto que la culebra, porque la única manera sería que yo me suba en el escritorio, ¿cierto? Okay. Entonces, esto, ajá, vamos a ponerlo bonito. Pero esto lo que quiere decir es que la danta está en lo mismo que la base del observatorio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acá lo que puede llegar a confundir un poquito es donde se ubica el ángulo de 12 grados. Porque recuerde que nosotros tenemos, espérese, porque esto está más torcido que las piernas de Brian Reese. Ahora sí. Ok. No, voy a poner una hoja cuadriculada para que sea más bonito. Aquí, este puntito que voy a dibujar en rojo, este es el puntito de observación, ¿de acuerdo? El que tiene ángulo de depresión. Aquí en azul voy a poner la D de Danta, ¿verdad? Y esta que voy a poner aquí, la B, no es que es una letra del que esté en el programa, sino para recordarnos que esa es la base del observatorio. Dice por ahí que tengo un ángulo de depresión, un ángulo de depresión, pero recuerde que el ángulo de depresión se forma con una línea que se llamaba la línea horizontal, que fue cuando le puse aquí a Tere el metro, casi le saco los ojos. Entonces vamos a dibujarlo aquí con el color morado, pero para que la denoten diferente, es esta línea acá. La voy a hacer punteada. ¿Estamos bien? Ahora, aquí voy a hacer la aclaración porque es donde ubican mal cosas. El ángulo de depresión o de elevación, dependiendo cómo esté ubicado, en este caso de presión, siempre se va a formar con la línea horizontal. El ángulo está aquí. ¿Estamos bien? No aquí. Aquí nunca se va a ubicar. Dice, profe, ¿por qué? Sí, es como que usted se hubiera desnucado, pese la nuca, es cuando usted queda así. Esa no es la idea, ¿de acuerdo? Porque a partir de ese puntito que está ahí en rojo, ese es el punto de visión, es mirar hacia abajo. Pero usted no mira hacia abajo así, ¿verdad? Que sea un chismoso y quiera ver algo muy detallado. Pero no es la idea, ¿estamos bien? Y recordemos que ahora, bueno, ¿qué más nos daban? Nos decían que la altura del observatorio esa era 8 metros, ¿estamos bien? Y recordemos algo que yo les expliqué, el ángulo de elevación y depresión. Si yo, vamos a ver, yo tengo esto, bueno, bien dibujado, eso eran rectas paralelas, ¿cierto? Y esto, exactamente, correcto. Aquí tenemos lo que llamábamos una transversal, que es lo que acaba de decir Jimmy. Esto pasa para acá como 12, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, como ya lo hemos mencionado, sigue siendo un ángulo de 90 grados. Hablar de ángulos de depresión o ángulos de elevación no tiene sentido en otro triángulo que no sea un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, usted no va a encontrar nada de ángulos de depresión en un triángulo que no sea rectángulo. ¿Y qué nos pedían? Nos pedían la distancia de que hay de la danta y la base. O sea, este por aquí, pongámosle M. ¿Por qué M? Porque yo quiero. Simplemente porque yo quiero. Y ahora, vamos a ver. Perdón. Recuerde esto. Para este ángulo que mide 2, ¿esto qué es? Hipotenusa, cateto, y si es un cateto es opuesto, cateto adyacente. ¿Qué es? Este lado de que mide 8. ¿Qué?
Muy bien. Y, el lado, y lo que ando buscando, ¿qué representa? ¿Qué razón trigonométrica puedo usar que sea opuesto con adyacente? Tangente. Ahora, paréntesis aquí. No porque todo lo que usted me dijeron está bueno y lo que yo dije también está bien. Hay una tendencia que yo no quiero que ustedes lleguen a tener como estudiantes a generalizar. Sí, hay una tendencia en los ejercicios de examen que todos estos de ángulos de elevación y de presión se resuelve con tangente. Pero yo me encontré unos por ahí que pistolas se usan seno o coseno. Entonces, porque a veces dice, ya sé que es tangente, y mata la tangente y cuando se da cuenta, no está la respuesta. Y no era con seno y con coseno, no era con seno, era con coseno y seno lo que hicieron, tal vez. Entonces, no generaricen. Planteen el dibujo bonito y mejor plantean después lo que haya que hacer. Profe, pero si siempre va a haber tangente, y sí, le puede ir muy bien el día del examen, que todo le dio con tangente. Sí, pero ¿qué pasa si ese día el ministerio se quiso lucir y metió una con seno, con coseno? No es que sea más difícil, pero obviamente altera todo lo que usted hizo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí. Tangente de 12, porque obviamente es el que tenemos ahí. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ojo ahí, y ahí pongan atención en la pantalla ahorita, si no les apego la mano. Vea que la variable está quedando abajo. ¿Y cuál es mi objetivo? Que la variable que yo ando buscando siempre quede. Pero yo les dije que aquí es fácil porque esto es como un columpio. La m va para arriba, pero para compensar la tangente se pasa para. Siempre es como un. Imagínense que usted está en un columpio y nada más usted la M y el otro es el carajillo o su esposo o el madre que le cae mal porque usted lo quiere dejar caer. Entonces ahí pone tangente abajo de 12. Recordemos nuevamente que los ángulos que nos van a dar siempre son de números enteros. Números enteros. Si yo, que no lo hemos hecho uno, tengo que buscar uno en particular para hacerlo con ustedes. Si yo tuviera que buscar un ángulo, el ángulo, digamos, cuando se meta, el ejercicio fuera para buscar un ángulo que no hemos hecho, no he encontrado ninguno todavía, por eso no hemos hecho, el ángulo sí podría dar con decimales, pero cuando yo tengo que buscar el ángulo, pero cuando a mí me proporcionan datos, el ángulo que me dan tiene que ser en número entero. Busquen tangente 12 ahí en la tablita, tangente 12. Tangente 12, 0,2126, si no me equivoco. Me confirman para así no cambiarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vea que lo que queda es una división. Entonces tendrían que dividir 8 entre eso. En internet van a conseguir ejemplos de eso si los buscan en YouTube, en otros canales que no sean el mío, que eso se puede hacer con ley de sinus. Sí se puede, pero en particular no me gusta explicarlo así. Más que es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto les dio esa división? 37,62 o 64. Sí. Ahí viene 64, pero como la diferencia es mínima, no hay problema, exactamente. Donde eso hubiera dado 37,68, por ponerlo así muy exagerado, ya hay algo mal montado. ¿Estamos bien? Está fácil, ¿verdad? Cajeta de leche. O pegar la tele dormida. Ahí está. Vamos a dejar la clase hasta ahí.